Bienvenidos nuevamente aquí a Math for All, siempre en el marco del curso de matemática preuniversitaria, ahora abordando los conceptos básicos de geometría. Comenzaremos hablando de lo que es punto. Vamos a decir que el punto es un concepto primitivo, es decir, que carece de definición, pero nos sirve para definir otras cosas. Los vamos a representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, aquí tendríamos el punto A y el punto B. Ahora bien, una recta es una sucesión infinita de puntos. Se representan con letras minúsculas. Y hay un teorema que nos dice que dos rectas se intersecan en un punto. Aquí tenemos un ejemplo de una recta M, por aquí tenemos una recta S, y aquí tendríamos la recta L1 y la recta L2 que se cortan en este punto, al que vamos a llamar punto P. Otro concepto importante es el de segmento. Vamos a decir que es una porción de recta limitada por dos puntos. Aquí tenemos un punto A, un punto B. Y a esto le vamos a llamar segmento AB. Hay un teorema que nos dice que C hace el punto medio del segmento AB. Entonces, se cumple que AC es congruente con CB. Ángulo. Es la figura geométrica formada por dos rayos que parten de un mismo punto, llamado vértice. Aquí tenemos un ángulo. Este un rayo, este un rayo. Y vamos a decir que este ángulo lo podemos llamar como PQR. Obsérvese que el vértice queda en medio. También puede ser llamado el ángulo RQP o solamente ángulo Q. Hay bibliografía en la que se le llama una letra griega, aquí le ponemos alfa y sería el ángulo alfa. En relación a la figura anterior, sería incorrecto escribir ángulo RPQ porque P no es el vértice. La letra del vértice siempre va en medio. Tampoco sería correcto escribir RPRQ porque la R no está en el centro. Veamos, suma de segmentos. Si nosotros tenemos varios segmentos consecutivos, vamos a decir que AB más BC más CD es igual a AD. Y ahora vamos a hablar de ángulos complementarios. Si nosotros tenemos dos ángulos que miden 90 grados, vamos a decir que ellos son complementarios. Y van a ser suplementarios cuando la suma de ellos nos dé 180 grados. A esto también se le conoce como par lineal. Ángulos consecutivos son los que tienen el mismo vértice y un lado en común. Aquí podemos decir que el ángulo AOB y el ángulo BOC. Y si lo sumamos, tenemos el ángulo AOC. Por otro lado, vamos a definir ahora ángulos opuestos por el vértice. Son ángulos que tienen el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Podemos notar acá que este ángulo, al que vamos a llamar alfa, es opuesto con el vértice con beta. Y este ángulo, al que llamamos lambda, es opuesto con el vértice con el ángulo teta. Y el teorema nos dice que dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Es decir, que alfa es congruente con beta, según el gráfico, y teta es congruente con lambda. Ahora vamos a definir qué cosa es la bisectriz de un ángulo. Es la línea que parte del vértice y divide al ángulo por la mitad. Si tenemos este ángulo, esta de acá sería la bisectriz. Y el teorema nos dice que la bisectriz de un ángulo forma dos ángulos congruentes. En relación a la figura anterior, el ángulo ABD sería congruente con el ángulo DBC. Dale like al video, compártelo y sigue aprendiendo con nosotros en Math for All. Hasta la próxima.